vamos a hablar de cosas más tangibles, de preocupación para unos, para otros. A lo mejor ya aterrizó el proyecto de la reforma hacendaria. A mí como ciudadano, como ama de casa, como padre de familia, aquellos que andamos en el bus y comprando en la tienda de abarrotes y en el súper, ¿qué afecta o qué beneficia esto? Mira, los primeros efectos o impactos que puede tener una reforma hacendaria son desde el punto de vista económico, uno como economista lo ve así, es que te puedan alterar los precios, ¿verdad? Con el pretexto de que el productor ahora va a tener que pagar un nuevo impuesto o una nueva tasa, entonces te va a tener que aumentar los impuestos a lo mejor en esa misma proporción. En Juárez, por ejemplo, los bienes y servicios que digan los productores o los prestadores de bienes y servicios, los restauranteros, ahora yo te voy a aumentar mis servicios en un 5% adicional al precio que estaba, un 5% adicional, porque aumenta el 5% la tasa del IVA. El IES, por ejemplo, para las fritangas aumenta a 8%, porque además lo subieron del 5% como estaba en la propuesta, incluso aprobada por la Cámara de Diputados, lo subieron al 8%. Ese es el riesgo de que las botanas, las fritangas y todo eso pueda aumentar en esa misma proporción. Pero mira, el mercado responde a una inercia, es decir, si los precios escasean, o los bienes y servicios, perdón, si los bienes escasean, los precios tienden a subir, ¿no? Porque va a haber una mayor demanda. Pero aquí lo que se trata de hacer es que el mercado funcione desde el punto de vista en situaciones normales, y que el Banco de México o el gobierno federal también, las instituciones que tienen esa responsabilidad de vigilar los precios, lo hagan, ¿verdad? O sea, ese es el riesgo. Ahora, ¿cuál es el beneficio para el ciudadano común y corriente de que tú decías, bueno, si yo me subo al autobús, a lo mejor en qué me beneficia, si yo voy por la calle o si yo voy a los hospitales? Aquí lo que se trata de hacer es de que el gobierno simplemente tenga más recursos presupuestales para atender programas meramente sociales. Nosotros tenemos un país con una población que vive en condiciones de pobreza extrema de más de 50 millones de personas, y esta población que carece de bienestar, de este tipo de programas, es a donde deben de ir canalizados los programas del gobierno federal. Pero hay que darle seguimiento y el cuidado. Sí, hay que darle, exactamente. Oiga, maestro, sí. Una pregunta. Uno de los impuestos que también se acaban de poner es los que usen plaguicidas, fertilizantes, todo eso, también les van a cobrar un impuesto. ¿Esto no va a repercutir en la producción de los alimentos? Sí, claro que sí, incluso ahorita hay ciertas carencias en algunos productos alimenticios, el plátano, el huevo, ahorita por las siniestralidades que hubo en el sureste, se generan inmediatamente alzas en los precios. Yo digo que ese es el riesgo, fuera de que te puedan cerrar empresas maquiladoras, eso no es cierto. Sí tenemos el riesgo más bien por el lado de aumentar los precios de bienes y servicios como consecuencia de esta ola de nuevos gravámenes que se le están imponiendo a nuevas actividades económicas. Eso hay que decirlo tan francamente como es cierto, que se puede dar este fenómeno, pero es la autoridad la responsable de que se deje o no, o que se vigile o no de cerca este proceso inflacionario. Maestro, y que con esta reforma el empleo va a aumentar. Mira, yo tengo unas expectativas, como economista te lo puedo decir. En el momento en que se aprueba esta reforma hacendaria, la certidumbre en el ámbito internacional se vuelve atractiva, la certidumbre se vuelve un factor atractivo para la economía del país. La inversión extranjera está viendo que si se aprueba también la reforma energética, van a voltear a vernos los capitales transnacionales, y entonces tendremos para el año que entra un flujo de inversión extranjera bastante importante. Acordémonos que también dentro de esta reforma, dentro de este paquete de reforma hacendaria, venía la propuesta de que el presupuesto de egresos de 2014 tuviera un incremento, o sea, el déficit fiscal se aumentara a 1.4% como proporción del PIB. Esto estamos hablando de que alrededor de 600,000 o 700,000 millones de pesos el gobierno tendrá que recurrir a un monto bastante grande, yo diría que bastante grande, y ese es otro de los puntos que está criticando mucho el PAN dentro de su banderita política que trae izada, es eso, otra vez nos van a endeudar. No, aquí lo que se trata de hacer es estimular la economía, estimular el crecimiento económico a una tasa mayor de la que ahora se supone que va a cerrar la economía al 2%.
Se prevé que para 2014 la economía iba así como iba en picada, no iba a crecer a más del 1%. Las cosas se medio enderezaron en este último trimestre, parece que ya la economía volvió a crecer y la expectativa es de que crezca al 2% en este 2013, un poquitito más arriba del 2%, pero para 2014 es seguro que la economía va a crecer arriba del 4%. Oye, aquí Más empleos, obviamente, más inversión, más empleo. Más que hay un déficit de empleo de 3,5 millones. Sí, ahorita ahí tenemos un problema de desempleo muy fuerte. La tasa de desempleo aumentó del 4.2 al 4.7%, algo así. Entonces, efectivamente, tendremos que atacar el problema del desempleo para el año que viene. Mira, aquí está un punto de vista de Enrique Peña Nieto: de reforma no deriva de caprichos, afirma el mandatario en su mensaje, que advertimos resistencias en algunos sectores, pero todos ellos están convocados a revisar y analizar el fondo del alcance y el espíritu de las reformas que estamos impulsando. El PAN está promoviendo amparos contra el IVA en la frontera, esto es lo que se está dando a conocer, y también aprovechó Enrique Peña Nieto para felicitar a la selección sub-17 que le acaba de ganar a Brasil, clientazo de México, y el presidente felicita que hay que tomar el ejemplo de estos jóvenes. Trata el señor también la balacera a un lado del aeropuerto de Los Ángeles. Un muerto que hay. Un muerto, ya se está haciendo común este tipo de balaceras en los Estados Unidos. Aseguraron ya el arma del tiroteo en Los Ángeles. Hay caos, temor, miedo por ese tipo de situaciones. Mañana, como dice Miguel Ángel, costará la gasolina 12.2 y el diésel 12.30. Ahí, mira, la gente se pregunta mucho, incluso el PAN ha cuestionado mucho esto, ¿no? Y decía, hay dos cosas que, por ejemplo, reclaman mucho los del PAN. Decía, es que Peña Nieto dijo que iba a dejar a la zona fronteriza exenta de impuestos, como una especie de zona franca. Yo me acuerdo que efectivamente se le hizo una propuesta aquí, los empresarios de Ciudad Juárez, él la recibió y dijo, ahí está el texto de Peña Nieto, cuando era candidato, dijo, yo me comprometo a revisarlos, pero no es cierto que se comprometía a dejar en zona franca Ciudad Juárez, eso no es cierto. Entonces, yo digo que el caso de la reforma hacendaria no es un capricho del presidente, es una reforma necesaria por lo débil que está la estructura impositiva, lo que yo te decía, ¿no? Entonces, esto va a redundar en que siempre se nos ha comparado a México como de los países que menor recaudación tributaria generan derivado de sus impuestos comparados con otros países, incluso de América Latina. Entonces, no es nuevo esto que se le ha criticado tanto a México de que era importante y urgente que se promoviera una reforma tributaria. Se hizo con Fox, no procedió; se hizo con Cedillo, no procedió; se hizo con Calderón y medio se aceptó, y ahora es donde se le está dando un empuje fuerte. Ojalá que esto nos sirva para consolidar las finanzas públicas del gobierno federal. Y los estados, por ejemplo, el caso concreto de Chihuahua, ¿habrá a recibir más aportaciones en su presupuesto? Van a recibir porque se incorporan nuevos conceptos, por ejemplo, estos impuestos de la minería que fortalecen las finanzas, y obviamente los estados van a recibir más transferencias federales, claro que sí. No así como el DF, que va a recibir una super... Ahora, es que lo que pasa, mira, es que el Distrito Federal no recibía recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, porque decía que como estos fondos iban a población de extrema pobreza, pero se dieron cuenta que también en el Distrito Federal hay población en extrema pobreza. Ve tu ciudad Nezahualcóyotl, donde desarrolló su programa de solidaridad Carlos Salinas de Gortari, acuérdate que era de las regiones más pobres dentro del Distrito Federal, y también en el Distrito Federal hay áreas de extrema pobreza, y por eso es que ahora en la Ley de Coordinación Fiscal se le están asignando recursos al Distrito Federal de este fondo. Claro. Yo te voy a dejar porque me voy a mi casa. No, ya terminamos, Serafín. Sí. Yo agradecerte aquí a Serafín Peralta por sus comentarios, analista económico, economista, maestro de la Facultad de Contaduría, maestro y doctorado en esta área. Agradecerte siempre tus aportaciones, porque al final de cuentas es un área no fácil, el área fiscal, el área hacendaria, es un tema que hay que ir desglosando y viendo, en el que todos tenemos